Con la luna llena como mi única testigo y el viento soplando frío a través de los oscuros y retorcidos bosques que rodeaban el antiguo castillo, mi corazón latía con fuerza en mi pecho mientras corría por el sendero de tierra, tratando de mantener mi aliento a pesar del miedo que se apoderaba de mí. Sabía que el peligro estaba cerca, podía sentirlo en cada sombra que se alargaba a mi paso. Había oído ya historias sobre criaturas que cambiaban de forma, que acechaban en estas tierras malditas del este de Europa. Criaturas de la noche que se alimentan de la sangre de los que caminaban en el día, pero nunca pensé que me encontraría en una situación así. Había estado en el pueblo, ayudando a mi abuela en el mercado. De camino a casa sentí un escalofrío como jamás lo había percibido antes. El aire se puso pesado, mi piel de gallina. Sentía que me observaban desde las alturas mientras atravesaba el bosque, cuando de repente el cielo comenzó a oscurecerse y las primeras señales de una horrible noche emergieron. Apresuré mis pasos, sabiendo que llegar al castillo abandonado en la cima de la colina era mi única esperanza de escapar de la criatura que creía que me perseguía. Mi vestido se enganchaba en las ramas y mi respiración se volvía cada vez más agitada. A lo lejos podía oír el suave aullido de un lobo solitario, lo que solo aumentaba mi temor. Finalmente llegué al castillo y entré en su interior, buscando refugio en sus pasillos oscuros y polvorientos. La luna llena brillaba a través de las ventanas rotas, la poca iluminación que me quedaba, pero a su vez arrojando sombras inquietantes en las paredes de piedra. Mi mente se estaba escapando de mi cuerpo, tratando de encontrar una manera de huir de esta pesadilla. Y fue ahí, en ese entonces, que lo vi. Apareció como un suspiro en la oscuridad, con ojos rojos ardientes y una sonrisa maliciosa en sus labios pálidos. Su sola presencia me congelaba. Me hacía perder la esperanza, pero a la vez me atraía incontrolablemente. No había escapatoria. Retrocedí hasta chocar con una pared fría y el terror se apoderó de mí mientras él se acercaba lentamente, como si estuviera disfrutando cada momento de mi angustia y mi confusión. ¿Por qué estás huyendo, querida?, susurró con una voz seductora y siniestra a la vez. Solo quiero un pequeño regalo, una caricia, probar el dulce sabor de tus labios. Tragué saliva, luchando por mantener la compostura mientras mis manos buscaban algo, cualquier cosa que pudiera usar como un arma. Pero estaba atrapada, rodeada por las frías paredes de piedra y la aún más gélida mirada hipnótica de aquella criatura de la noche. Sus dedos sin vida, como la piel de cuero de un abrigo, rozaron mi mejilla, enviando escalofríos por toda mi espalda. Mis piernas temblaban y mis pensamientos se volvían confusos. No había escapatoria y lo sabía, pero hasta cierto punto su mirada me calmaba, me daba paz. Escapándome de la prisión mental en la que sus ojos me habían condenado, en un último acto de desesperación intenté lanzarme hacia un lado, pero él era mucho más rápido de lo que podía imaginar. Agarró mi muñeca con un agarre firme y muy fuerte, casi rompiéndola, y me atrajo hacia él, sus colmillos al descubierto y listos para perforar mi piel. La aguja de pánico se clavó en mi mente mientras sus labios se acercaban a mi cuello, y en ese momento supe que mi lucha había terminado. Mi cuerpo se tensó y cerré los ojos, esperando lo inevitable. Un último beso en mi cuello, que de los colmillos de una bestia me llevaron a los brazos de la muerte. Y así, en ese castillo oscuro y abandonado, mi historia llegó a su fin, a manos de un ser de la noche. La oscuridad me envolvió mientras sentía sus colmillos penetrar mi piel y la vida abandonaba mi cuerpo, dejándome en un silencio eterno. Yo soy Rafael Peraza y esto es ¿Cuál es la verdadera historia de los vampiros? La intención de este video es explicar y entender el origen de la leyenda de los vampiros para más adelante, utilizando esta información, poder hacer otro trabajo similar, creando una realidad alterna en la que dichas criaturas existen de verdad en nuestro mundo. Creo que si estás viendo este video es porque por lo menos conoces un poco sobre estos monstruos, pero solo por si acaso, definamos rápidamente qué son y cuáles son sus características. Un vampiro es una criatura legendaria que se encuentra en diversas culturas y mitologías. A menudo son retratados como seres que viven durante mucho tiempo, a veces incluso son inmortales y no envejecen como el resto de los humanos.
Su característica más popular es que se alimentan de sangre humana o animal para sobrevivir. Beber sangre es esencial para su existencia y su fuerza. Muchas representaciones de vampiros los han vuelto vulnerables a la luz solar, lo que puede debilitarlos o incluso matarlos. También pueden transformarse en murciélagos, aves u otros animales, lo que les permite moverse de manera más sigilosa o escapar del peligro. En algunas leyendas, estos son difíciles de matar y pueden regenerar heridas rápidamente, siendo susceptibles solo a artefactos hechos de plata, alhajo, crucifijos, agua bendita y algunas otras cosas más, principalmente relacionadas con la religiosidad. A menudo tienen colmillos largos y afilados que usan para perforar la piel de sus víctimas y beber su sangre. También poseen habilidades para hipnotizar o seducir a sus víctimas. En ciertas historias descansan durante el día en ataúdes o lugares oscuros y seguros hasta que el sol se ponga. Convertirse en un vampiro puede ser el resultado de una maldición, un acto de magia o una infección transmitida por la mordedura de otro vampiro sin quitarte toda la sangre. En resumidas cuentas, los vampiros son descritos como seres complejos, calculadores, difíciles de matar y muy peligrosos. Pero, ¿de dónde salen estas creencias? ¿Cómo se originó esta historia? La historia de origen de criaturas cambiaformas que se alimentan de la sangre de sus víctimas, en especial de las humanas, es una muy rica y variada, con raíces que se extienden por diversas culturas y épocas a lo largo de la historia en casi todos los continentes habitados. La idea del vampiro tradicional que todos conocemos y que acabamos de describir es una inspirada principalmente por el concepto europeo, especialmente del este de Europa, de esta criatura que se popularizó en el siglo XV y XVI bajo la influencia y misticismo de un personaje específico de la historia del que hablaremos en brevedad. Pero además de la idea europea, también existen leyendas iguales de antiguas sobre monstruos chupasangres en otras partes del mundo que son igual de importantes y místicas. Como primer ejemplo tenemos al Aswang. Esta es una criatura mítica del folclore filipino conocida por sus capacidades para transformarse en diferentes animales y preferencia por la carne y la sangre humana. Se cree que es un cambiaformas que puede aparecer como una mujer hermosa durante el día y transformarse en un monstruo chupasangre durante la noche. No se sabe con certeza cuándo se originó esta leyenda en Asia, pero ya era la leyenda más temida en las Filipinas cuando los primeros españoles llegaron a esta en pleno siglo XVI. Otra leyenda muy popular con grandes similitudes a los vampiros y una muy cercana a casa es la del chupacabra. Se dice que ataca y bebe la sangre del ganado, dejando a menudo detrás cadáveres mutilados. Las descripciones del chupacabra varían de país en país, pero comúnmente se representa como una criatura muy parecida a un murciélago gigante mezclado con perro o lobo. Ejemplos como estos hay bastantes, pero con todas y sus similitudes, ninguno es exactamente igual a la idea europea tan popular de esta criatura. Pero incluso en este continente se requirió de siglos para llegar a la forma final que conocemos hoy. Muchas culturas antiguas tenían historias de seres similares a los vampiros en sus mitologías. Por ejemplo, en la antigua Grecia había cuentos sobre lamias y estrigues, criaturas femeninas que chupaban la sangre de los niños. En la mitología eslava existía el Strigoi, un espíritu malévolo que podía poseer a los vivos. Para llegar a la idea del vampiro que tenemos hoy en día, hay que viajar hasta Europa del Este, especialmente en regiones como Transilvania, actual Rumania, donde se desarrollaron muchas de las leyendas más famosas sobre vampiros. La más famosa de todas, sin duda alguna, fue la del conde Drácula, basado principalmente en el legendario Vlad Tepes, el empalador, un príncipe rumano muy sanguinario y famoso y que fue una de las mayores resistencias europeas y cristianas en contra de la expansión otomana musulmana en pleno siglo XV. Vlad Tepes era conocido por su extrema crueldad en la ejecución de sus enemigos y prisioneros. Su método más notorio era el empalamiento, de ahí su sobrenombre, donde las víctimas eran empaladas en estacas y dejadas agonizando durante horas o días. Estos actos horribles crearon una imagen de brutalidad y sangre en la mente de las personas, lo que se asemejaba a la sed de sangre de los vampiros en la literatura. Las historias sobre el príncipe Vlad circularon ampliamente en su época y en las décadas posteriores. Su reputación de ser un gobernante sádico y despiadado, así como sus tácticas brutales en la batalla, contribuyeron a crear una figura aterradora que se asemejaba a la idea de un vampiro sediento de sangre. Tepes era tan cruel que los rumores de que se bañaba en la sangre de sus enemigos y que comía su carne bailaban en la frontera de la ficción y la realidad.
Este fue sin duda alguna el personaje más clave de todas las posibles historias que pudieron inspirar las leyendas de vampiros y popularización de estos. Dichos relatos influyeron años más adelante a diversos escritores que las usaron como base en la creación del arquetipo moderno del vampiro. Durante el siglo XVIII y XIX, la literatura gótica desempeñó un papel importante en la configuración de la imagen del vampiro. La novela Drácula del irlandés Bram Stoker, publicada en 1897, presentó al icónico vampiro conde Drácula y popularizó muchas de las características que asociamos con estas criaturas en la actualidad, como la incapacidad de exponerse a la luz solar y la necesidad de beber sangre para sobrevivir. El padre del autor, el señor Abraham Stoker, era miembro de la Sociedad de Estudios Históricos y Arqueológicos de Dublín, donde pudo haber tenido acceso a la información sobre Vlad Tepes, de ahí su conexión con el personaje. A pesar de que Vlad se le conocía como el Empalador, este apodo fue uno que era principalmente usado por sus enemigos. Los propios rumanos preferían llamarlo Vlad Dracul, el Dracul significando dragón o diablo. Y muchos recuentos históricos oficiales preferían llamarlo Dracul en vez de Empalador, muy seguramente debido a que al haber luchado contra los musulmanes, muchos historiadores cristianos justificaban sus acciones, por lo que es casi seguro que Bram Stoker pudo haberse inspirado en este nombre al crear el personaje del conde Drácula en su novela. Al mismo tiempo, el cine desempeñó un papel crucial en la propagación de la imagen del vampiro. Películas como Nosferatu en 1922 y Drácula en el 31 ayudaron a consolidar la imagen de los vampiros en la cultura popular. A lo largo del siglo XX, estos se convirtieron en personajes recurrentes en películas, series de televisión y novelas, evolucionando en diversas interpretaciones y adaptaciones. En el mundo de la fantasía, el folclore y la mitología, los vampiros se han mantenido a lo largo de los siglos como criaturas misteriosas y seductoras que despiertan tanto fascinación como temor en la imaginación de la gente. Desde las páginas de novelas góticas hasta las pantallas de cine, estos monstruos chupasangre han sido protagonistas en innumerables historias que han moldeado nuestra comprensión de lo sobrenatural y han influenciado la cultura popular de gran manera. No ha habido un momento en los últimos 150 años en donde historias de estos no existieran constantemente en nuestro entretenimiento, ya fuera por el original conde Drácula o por muchos de estos luchando contra peligrosos hombres lobos, manejando hoteles o brillando si les daba el sol. Pero, ¿y si en vez de fábulas, libros, películas y series, estos cuentos no fuesen ficción, sino más bien anécdotas? Yo soy Rafael Peraz y esto es ¿Y si los vampiros fueron reales? Las primeras menciones de vampiros se encuentran entrelazadas con las creencias y mitos de la Europa medieval. Fue en este periodo de sombras y misterios donde las historias de estas criaturas comenzaron a surgir, arraigadas en temores profundos y desconocidos que a menudo se asociaban con la muerte y lo sobrenatural. Por lo tanto, comenzaremos nuestra realidad alternativa estableciendo que el tipo de vampiro del que hablaremos será del vampiro clásico. Es decir, que necesitan sangre humana para vivir, no pueden recibir sol, son inmortales, pero pueden ser eliminados usando plata, ajo y diversos artefactos religiosos, que tienen más fuerza de lo normal y bueno, ustedes ya saben, todo ese tipo de cosas. Y su punto de origen será la Europa del Este del siglo XV, justo después de las primeras invasiones otomanas a estas zonas y de la popularización de la historia de Vlad Tepes, también conocido como Vlad Dracul, justo al final de la Edad Media. Como tal, no vamos a explicar el porqué de la existencia de los vampiros. Podríamos decir que generales valacos que luchaban contra los otomanos o contra el mismo Vlad firmaron un pacto con el diablo en donde éste les concede todos los poderes relacionados con los vampiros. O también que esta puede ser una enfermedad transmitida por murciélagos escondidos y luego molestados por las constantes batallas en la zona para luego morder a algún soldado y comenzar la propagación de esta, entre comillas, enfermedad. No lo sé, la verdad. Ahí ya lo dejo abierto a la imaginación de cada uno de ustedes. Pero lo que sí les diré es lo que pasará luego de que la gente se comience a dar cuenta de que algo raro estaba pasando. En los inicios de la existencia de los vampiros, todo tipo de relatos de criaturas nocturnas que se alimentaban de la vitalidad de los vivos surgirían, introduciendo una nueva capa de horror al concepto de la muerte misma. Estas historias variaban en detalle, pero compartían elementos comunes.
seres pálidos y cadavéricos que se levantaban en sus tumbas, algunas veces con apariencias distorsionadas y desfiguradas, otras con una cara simétrica, elegante, bien parecida y cuidada, y cuya necesidad de sangre los empujaba a acechar a los vivos durante la oscuridad de la noche. La reacción de la gente ante estas historias sería una mezcla de temor y fascinación. En un mundo donde la muerte era una presencia constante y las explicaciones científicas eran escasas, las leyendas de vampiros ofrecían una manera de comprender lo inexplicable. La gente se aferraba a estas historias como una forma de lidiar con sus propios miedos sobre la mortalidad y lo desconocido. Al mismo tiempo, la paranoia y el miedo a ser atacados por estas criaturas llegan a medidas extremas de precaución, como colocar objetos religiosos en las tumbas para evitar que los vampiros emergieran de ellas, inocentemente pensando que esto les ayudaría. Realmente nadie sabía nada en sus inicios. Cada vez más el número de cadáveres que se encontraban en los bosques y calles con mordidas en el cuello en las mañanas aumentaba, pero no eran solo cadáveres en algunas ocasiones, sino que también habían desapariciones, llegando mucha gente a pensar que estos individuos o huían con los monstruos o eran capturados para ser ganado o se convertían en los mismos monstruos. La paranoia reinaba en la Europa del Este y poco a poco reyes y obispos vecinos comenzaban a preocuparse. A medida que las historias de vampiros se propagaban, los cuentos de estos se adaptaban a las creencias y tradiciones de diferentes regiones. En Europa del Este, por ejemplo, los vampiros a menudo se asociaban con los muertos no enterrados adecuadamente o con personas que habían llevado vidas pecaminosas. La reacción de la gente variaba desde la veneración de estos seres como una especie de chamanes capaces de traer bendiciones o maldiciones hasta la pura y simple repulsión y miedo. Lo que sí era seguro es que la popularidad de estos y de su conocimiento cada vez aumentaba más. Al principio, la iglesia tachaba estas historias como mentiras y simples cuentos inventados por los plebeyos, después como blasfemias y herejía, hasta el punto que el tema comenzó a preocuparles bastante. Desde el Vaticano se da la orden a los obispos en cada reino de convencer a sus reyes de hacer algo al respecto. La formación de nuevos grupos de caballeros cazavampiros se vuelve una prioridad. Pero muy poca gente sabía con certeza algo concreto sobre dichas criaturas de la noche. Los vampiros más poderosos solían ser personas muy inteligentes, con mucho poder e influencia, que activamente buscaron convertirse en estos con el fin de obtener la vida eterna y poderes más allá de la propia imaginación humana. Poco a poco, al investigar y enterarse de quiénes eran los caballeros que los estaban cazando, estos optan por un acercamiento a dichos hombres con el fin de convencerlos a unirse a ellos y obtener lo que ellos llamaban un regalo divino, el siguiente gran paso para la humanidad. En muchas ocasiones diciéndoles que semejantes recompensas no podían ser el resultado del diablo cuando todo era bueno, sino más bien una bendición divina para los verdaderos siervos del Señor. Y que la corrupta iglesia, al ellos mismos saber que no eran dignos por su corrupción y al perder su conexión con Dios, morían de la envidia por tener este poder y por eso mandaban a matarlos. Y uno por uno, muchos de estos nuevos caballeros cazavampiros sucumbirían a esta misma tendencia. En su mayoría muchos sí siendo convertidos, mientras que otros eran traicionados y asesinados para mandar fuertes mensajes de que nadie estaba a salvo. Y ya con gente dentro de las propias órdenes de caballeros cazavampiros, el siguiente objetivo sería convertir hasta a los propios reyes y reinas de Europa. La idea de la inmortalidad siempre ha sido uno de los mayores deseos humanos, un anhelo que ha impulsado a individuos a lo largo de la historia a buscar formas de trascender los límites de la vida mortal. La propia invención de la pólvora es el mejor ejemplo de personas buscando la vida eterna, e irónicamente conseguir todo lo contrario. Si la inmortalidad de los vampiros fuera una realidad alcanzable, es innegable que muchas personas poderosas y ambiciosas buscarían activamente este camino para asegurarse un reinado eterno. La posibilidad de que reyes, gobernantes y figuras influyentes elijan convertirse en estos monstruos plantearía una serie de cuestiones éticas y morales de proporciones monumentales. La lucha por el poder siempre ha sido un motor impulsor en la historia, y la promesa de la inmortalidad agregaría una dimensión completamente nueva. Los líderes que ansiaban la eternidad podrían ver en la transformación vampírica una oportunidad única para consolidar su dominio y mantenerse en el poder durante generaciones. Imaginen un escenario en el que líderes carismáticos y visionarios de diferentes épocas, en lugar de ser reemplazados por sus sucesores, elijan prolongar su reinado a través de la inmortalidad vampírica.
Este cambio en la dinámica de liderazgo podría llevar a una serie de consecuencias dramáticas. Las monarquías hereditarias podrían ceder el paso a líderes longevos que acumulan conocimiento y experiencia a lo largo de los siglos. Los sistemas de gobierno podrían estancarse, ya que las voces nuevas y frescas podrían ser suprimidas en beneficio de los intereses de los vampiros inmortales. Tal vez no veríamos avance, porque un vampiro no necesita más avance. Básicamente, estas transformaciones le darían lugar a una élite eterna gobernante, una clase de seres que están más allá de las limitaciones humanas y por lo tanto ajenos a las necesidades y preocupaciones cotidianas. Esta separación podría crear un abismo aún mayor entre los poderosos y los ciudadanos comunes, lo que generaría un descontento social y posibles rebeliones. A su vez, estos nuevos reyes vampiros y sus círculos cercanos querrían aún más y más poder, generando rivalidades y confrontaciones entre aquellos que buscan un poder eterno y absoluto. Seguramente surgirían órdenes y casas vampíricas, cada una con sus propios motivos y agendas únicas. Estas agrupaciones de individuos inmortales podrían unirse por razones que abarcan desde la búsqueda del conocimiento hasta la consolidación del poder, dando forma a una nueva jerarquía social y política donde la coexistencia entre humanos y vampiros sería tanto una oportunidad como una amenaza. Eso sí, la traición y la paranoia estarían en cada rincón de los oscuros y gélidos castillos que estas criaturas habitarían, y un sinfín de juegos de tronos ocurrirían. Aunque también toca decir que en muchos casos sí podrían haber vampiros neutrales o tal vez hasta buenos. Existiría la posibilidad de la formación de casas vampíricas que buscaban el entendimiento del conocimiento acumulado a lo largo de los siglos, filósofos y científicos que buscan crear un refugio donde pudieran explorar y expandir el conocimiento humano con siglos enteros para profundizar en la investigación y el descubrimiento. Al principio serían pocas, ya que el principal deseo de los vampiros sería buscar poder y riquezas, pero la ambición de desentrañar los misterios de la existencia y la realidad podría llevar a la formación de más casas vampíricas que funcionen como centros de aprendizaje y experimentación. Tristemente, tiempo después, al darse cuenta del estancamiento en la cima, al haber ahora tantos reyes vampiros, muchos de estos obligarían a dichas casas vampíricas investigadoras a trabajar para ellos, o hasta ellos mismos formar su propio, digámosle, ministerio de la investigación y evolución vampírica. La búsqueda del poder, la riqueza y la dominación por medio de un mayor entendimiento de sus propias habilidades facilitarían la manipulación de eventos a lo largo de la historia para asegurar su propio éxito. Estas casas podrían estar formadas por líderes astutos y despiadados que usan su inmortalidad para acumular influencia y recursos, perpetuando su dominio a lo largo de las generaciones, y todo desde las sombras. Pero esto es solo lo básico, lo práctico, los motivos y las acciones. Ahora les pregunto yo, ¿qué pasaría entonces en cuanto a la historia de la humanidad? O mejor dicho, de esta nueva raza vampírica gobernante. Al pasar décadas y hasta siglos sin que ningún rey con estos poderes muera, ¿cómo reaccionaría la gente? ¿La iglesia declararía una guerra santa? ¿O ya hasta el mismísimo papa habría sido convertido? ¿Habrían vampiros musulmanes? ¿Los reinos europeos vampíricos le declararían la guerra al Imperio Otomano? ¿Retomarían Constantinopla? Si se revela la gente del común, pero pierden, ¿quedarían entonces destinados solo a ser ganado para sus líderes chupasangre? Ya para ese entonces Cristóbal Colón había llegado al Nuevo Mundo y Américo Vespucio había declarado que estas tierras eran un nuevo continente. ¿Huirían los no vampiros a este continente? ¿Se formarían nuevos reinos o repúblicas antivampíricas? Pues si quieres que hablemos de esto en nuevos videos y que creemos una nueva serie, comenta en la parte de abajo y en mayúsculas Van Helsing. Al final, como con todos los videos que hago, con posibilidad de más partes, depende de ustedes, mis queridos amigos, si estas se hacen realidad o no. Si este video no recibe el suficiente apoyo, si no es compartido, no es sugerido por YouTube y no tiene tantas visitas, simplemente no se me hace rentable continuarlos. Esa suele ser la razón por la que hay tantas series incompletas en este canal. Y por favor, les pido que entiendan que este es mi trabajo. Que si no le va bien a la primera parte, por regla general entonces no le irá mejor a las secuelas del mismo tema, por lo que me toca dejarlas así, incompletas, incluso cuando de verdad quiero continuarlas. Por eso les pido que si de verdad quieren ver esta serie con un final, compártanla con toda la gente que puedan,
Otra gran forma de ayudarnos es por Patreon, donde con donaciones directas también me estarás ayudando a mantenerme en estos difíciles momentos de YouTube. Realmente la cosa no está nada fácil en esta plataforma, y de nuevo es por medio de apoyos directos, es por medio de compartir los videos, de suscribirse, de activar la campana, de hacer todas esas cosas que yo sé que fastidian, pero que realmente ayudan mucho, que podemos seguirnos manteniendo a flote en este canal. De verdad, si hacen todo esto desde mi corazón, les doy muchísimas gracias. Pero bueno, sin nada más que agregar, yo fui Rafael Peraza para el baúl de los conocimientos inútiles y que tengan muy buen día.